Pongo en contexto además la conversación que vamos a tener con María del Carmen Bufar como presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, quien ha sido consultada para varias entrevistas, y en una de ellas leo justamente de primicia.com.be que, bueno, la CAF, la Cámara de Aseguradores de Venezuela, pues estima que un 5% de la población es la que tiene cobertura por algún tipo de seguro. Y destaca este artículo también que eso es, o sea, la seguridad, la protección, el resguardo, son algunas de las palabras que definen lo que todos entendemos como calidad de vida. Ahora bien, ¿cuántas personas hoy en día en Venezuela pueden tener o contar con una póliza, por ejemplo, de HCM? Una de las tantas opciones, porque además estamos hablando de que el resguardo debería implicar incluso la protección, todas las aristas, todos esos espacios de vida. Le preguntamos justamente a quien es la presidenta de la Cámara cómo estamos en Venezuela. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradecida. Bueno, sí, efectivamente, recientemente en diferentes entrevistas que nos han hecho, nos han preguntado cuál es la penetración del seguro en la población venezolana. Nosotros hemos indicado que estimamos, porque es bastante difícil sacar un número global, porque el seguro es transversal y no es solamente el seguro de salud, sino seguro de automóvil, o seguro de viaje, o seguro de vida, pero haciendo una estimación, consideramos que no más del 5% de la población cuenta con algún tipo de póliza de seguro. A pesar de que existen seguros, por ejemplo, como el de responsabilidad civil de vehículos, que es obligatorio, que se supone que todo el que tenga un vehículo, por lo que establece la ley, es que obligatoriamente debe también contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil. Hay en una información que obtuvimos hace poco tiempo, indicaba que el parque automotor venezolano está alrededor de unos 5 millones de vehículos. Entonces se supondría que cada uno de esos vehículos debe tener una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, sabemos que no es así necesariamente, y además que por lo menos en el caso de responsabilidad civil han proliferado una gran cantidad de empresas ilegales que bien acertadamente la superintendencia ha venido alertando sobre estas empresas ilegales que no están debidamente autorizadas y que se encuentran comercializando productos de responsabilidad civil de vehículos. Entonces hay un número ahí de personas que han contratado con estas empresas que es difícil estimar, y que además que pueden ser burlados en su buena fe, que ya sería otro tema. Pero de este 5%, que no más del 5% que podemos estimar, si nosotros vemos la cartera de seguros como una torta de todo el mercado asegurador, en su mayoría el mayor peso ahora lo tienen pólizas de salud o de HCM, como bien se conoce. Pues evidentemente las personas buscan priorizar la protección a la salud en caso de que tengan algún percance, alguna enfermedad, alguna patología, poder recurrir a un centro de salud privado para atenderse. Es que yo creo que ya en esta situación de Venezuela, pues muy pocos deben estar contemplando una póliza de vehículo, ¿no? Sí, el tema con el seguro de automóvil es complejo. Ahí tenemos varias cosas. Primero, tenemos un parque automotor completamente envejecido. La industria automotriz debe reactivarse, pero también esa reactivación de la industria automotriz y de que se renueve el parque va también de la mano, porque existen créditos, por ejemplo, para la adquisición de vehículos. Y por otra parte, recordemos que también hubo una época en que había mucha dificultad de conseguir repuestos para los vehículos, y mucha gente los paró, pues los tenía en su casa porque le faltaban baterías, le faltaban cauchos, y la misma pérdida también del poder adquisitivo del ciudadano ha hecho que tenga que priorizar de poder pagar una póliza de seguro, pues obviamente se están yendo por el seguro de salud. Porque salud y generalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con los activos, ¿no? Que la persona va adquiriendo, obviamente todo lo que son sus propiedades también, porque hasta seguro de casa se debería contemplar ante cualquier emergencia, algún fenómeno natural. Ese seguro de vida que usted también refiere, que debería ser parte de la lista, pero imposible en el caso de Venezuela. Ahí toca nada más escoger el más importante, obviamente, que es la salud, con lo cual se puede hacer todo lo demás o continuar también
activo para poder seguir emprendiendo y desarrollándose. Pero nada fácil porque además uno se pregunta, estamos hablando solo un 5%, es un porcentaje doloroso. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de que 95% entonces está absolutamente desprotegido. Sí, ahí entran dos factores. En primer lugar, o así a grandes rasgos. Primero, la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano. Obviamente que la gente prioriza en alimentación, medicina, y el que puede costear algún tipo de póliza con mucho esfuerzo, y bueno, si tienen hijos, tienen que pagar el colegio o vivienda, y el que puede costear una póliza se está yendo por la póliza de salud. Pero también nosotros también tenemos otro componente que es algo que tanto el sector privado de las aseguradoras como el sector público debemos afianzar, que es la cultura de seguro. En Venezuela, lamentablemente, pues no hay una cultura de seguro como puede haber en otros países, y a veces no hay la conciencia de la necesidad y de la importancia de contar con una protección patrimonial. Y ejemplo es el de la póliza de responsabilidad civil de vehículos, que es obligatoria. Las personas la contratan más que todo por evitar una multa si son detenidos por un fiscal de tránsito y se les pida la documentación, pero no con la visión, en la mayoría de las veces no con la visión de qué pasa si hay un accidente y se causa un daño a una persona o a bienes. Entonces, el tener un vehículo es una responsabilidad, y que con un vehículo podemos causar un daño. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en la Cámara de ir impulsando cada vez más lo que es la cultura de seguro en el ciudadano. Del esencial, exactamente, como dice usted, por lo menos ese contemplarlo, así es, pero igual también, bueno, en el caso de ese 95% que está absolutamente desprotegido, tampoco cuenta. Hay otros países que sí cuentan con un sistema de salud público, pues robusto, que atiende incluso pues los casos más complejos, no es el caso de Venezuela. Entonces ahí lo queda solamente apelar al seguro social, que tampoco funciona. Sí, en muchos países el seguro privado es un complemento del seguro de la seguridad social. Entonces, que en principio la seguridad social, pues evidentemente debe hacerse cargo de la mayoría de la población, y está el seguro privado. No todos tienen, a pesar de todo eso, el sector asegurador venezolano en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo, y ahora se pueden tener en el mercado. Ahí se ha buscado ofrecer la mayor cantidad de opciones para que la mayor cantidad de gente pueda ir accediendo a una póliza de salud. Entonces hay pólizas más modestas, hay pólizas incluso dirigidas de cobertura más modesta y también de costo más modesto. De costos más modestos, de nada más algunas que cubren ciertos y determinados tipos de patologías, o nada más para la atención de emergencias. Entonces hay una diversificación, se ha ido buscando para dar opciones y que pues las personas puedan tener aquello a lo que puedan acceder dentro de sus posibilidades. Sí, pero dentro de esas modalidades, ¿qué tanto han podido ampliar ese o sea, pues estamos hablando de 5%, pero qué tanto ha ayudado, por ejemplo, eso que ustedes mencionan, que están contemplando de diferentes versiones de seguros para poder atender, ¿no?, a una mayor cantidad de personas? Sí, ahí también tenemos estamos a la espera de la promulgación de la reforma de la ley de la actividad aseguradora, que también abre la posibilidad de que existan líneas de negocios que ya existen en otros países, que pues nos llevan ya bastante adelantado que a nosotros, como son, por ejemplo, los microseguros. Los microseguros están especialmente dirigidos a poblaciones de bajos ingresos. Entonces, evidentemente eso implica pensar un poco fuera de la caja de lo que conocemos como los seguros tradicionales, y va a llevar a las empresas que decidan incursionar en estas líneas de negocio a diseñar productos para cubrir necesidades para las poblaciones de menores ingresos. Entonces, eso va a llevar un trabajo. Habrá que esperar primero, en primer lugar, que se promulgue la reforma de la ley de la actividad aseguradora, y posteriormente que la superintendencia debe dictar unas normas de cómo se deben desarrollar este tipo de productos. Y eso puede abrir la oportunidad de
que se pueda alcanzar a Claro. una mayor población. ¿Eso cuándo viene? Bueno, la reforma fue sancionada por la Asamblea Nacional en octubre del 2022. Ya estamos a la espera de que la presidencia de la República le ponga el ejecútese y se promulgue y se En la publique en Gaceta. Gaceta Oficial. Ajá, y ya para terminar, señora María, estamos hablando con María del Carmen Bufar, conociendo un poco de lo que es, bueno, la situación en Venezuela con relación a las pólizas, a los seguros, en este caso, bueno, privados, que hay que, como a mí me parece que ese eslogan además caló muy bien porque refleja lo que es parte de esa dinámica que explicaba usted, esa cultura que quizás en algunos casos ni siquiera se tiene, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Pasa mucho con las pólizas en general de lo que son nuestros bienes y, por supuesto, lo más importante, nuestra salud. En el 5% de la población que sí tiene cobertura, de acuerdo a las estimaciones que ustedes hacen, de acuerdo a la información que todavía, bueno, sigue siendo muy imprecisa, pero en ese 5%, ¿cuánto representa, por ejemplo, esas pólizas colectivas por empresa? No le No podría tiene. dar una cifra en específico, porque eso, a ver, las pólizas colectivas pueden ser de diferentes ramos, puede ser de seguros de salud, pero también puede ser de seguros de accidentes o de seguros funerarios. Mm. Entonces depende de la modalidad. Dar una cifra no sería Claro, responsable, pero ¿no? por ejemplo, antes en la administración pública, hasta hace poco, dentro de esos planes también se incluyó la póliza de salud Sí. y pues algunos podían recurrir, muchos de la administración pública podían apoyarse en el servicio eficiente de lo que es la medicina privada para atenderse, ¿no? Ante alguna necesidad. Sí, Eso ya no existe. desde hace algunos años, ya desde unas reformas anteriores de la ley de la actividad aseguradora, hay una previsión de que estos seguros debían pasar a pólizas de empresas del Estado. Eso algunas han ido migrando, otras se constituyeron en fondos autoadministrados de cada uno de los organismos. Entonces, no manejamos nosotros esa cifra porque ya esas son Mm. cifras que debe manejar directamente pues el Estado de cuánto de ese personal de funcionarios públicos tienen algún tipo de protección, bien sea por pólizas de seguro en empresas del Estado o en empresas privadas que todavía puedan quedar, y de las que migraron a estos fondos autoadministrados. ¿Desde cuándo? Y ahora sí termina, señora María. ¿Desde cuándo se calcula más o menos que ese 5% es lo que se puede más o menos estimar tiene de la población seguro? ¿Desde cuándo en tiempo? En tiempo, ¿desde cuándo se calculó que eran 5%? ¿Cuándo Más o menos varió? del ¿Cuántos año años? 2022, porque en los años estos últimos que hemos tenido de contracción económica muy fuerte, Ujú. eso era menos de ese 5%. Imagínese. Cuando, por ejemplo, años como el 2018, donde estábamos con ese 2017 y 2018 en el proceso de hiperinflación, e incluso 2019, pues la cartera de asegurados del sector se redujo en unas proporciones muy importantes, tanto por la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano, la Sí, misma migración que ha habido de personas a otros países, pues todos esos que se fueron, en su mayoría, pues incidió. muchísimos dejaron de contratar póliza aquí porque a lo mejor posiblemente lo hayan hecho a donde migraron. Y empresas que redujeron personal o que cerraron, que otorgaban beneficios a sus empleados. Entonces, Ujú. todo esa suerte de factores pues ha influenció en esa pérdida de cartera de asegurados De en todos cobertura. estos años. Entonces, más bien, hay un efecto, en primer lugar, el efecto COVID en el año 2020-2021, que personas que habían dejado de contratar pólizas o que nunca las habían contratado buscaron contar con algún tipo de protección en pólizas de salud, y eso ha hecho que en esa medida la cartera de salud haya ido aumentando, pero Mm. todavía falta para llegar a niveles pues que se tenían en años anteriores a Bueno, esta además, contracción además de económica. que
Usted dijo algo pues tan en el artículo consultado pues que es Ujú, determinante. Si la situación ujú. del país no mejora, obviamente Exacto, tampoco va a mejorar lo que es este sector asegurador, porque va de la mano una cosa con la otra, exacto. Porque obvio. Como, es un reflejo de la prosperidad, se va a reflejar perfectamente en el sector asegurador, mientras claro, los diversos sectores económicos, toda la economía a nivel integral del país no mejore de manera integral, porque a veces, bueno, puede haber una mejora en un sector, pero eso es focalizado. Entonces, ujú, la mejora tiene que ir de manera integral y en obvio. esa medida también repercutirá en el sector asegurador. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ubicado Okay. mejor dentro de la realidad en esta área de lo que son las coberturas por algún tipo de seguro. La población venezolana, pues solo 5% se estima, se calcula aproximadamente es la que cuenta con algún tipo de protección, algún tipo de póliza pues que asegure además puede ser sus bienes, pero principalmente todo apunta a en este momento, además dentro de las circunstancias que tiene Venezuela y bueno, las prioridades que se deben establecer a salud, obviamente. María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Vamos a hacer una pausa.